debería haber puesto en la primera diapositiva, pero no. Me llamo Israel Gutiérrez, soy estudiante de doctorado aquí en la universidad, en el departamento de telemática, y investigo sobre tecnología educativa, ¿vale? ¿Y por qué he utilizado Mongo? Bueno, al final porque tenía cierta libertad en hacer los prototipos como yo quisiera, sale algo nuevo y voy a probarlo, ¿vale? Pero no tengo unas cantidades ingentes de datos tampoco, ¿vale? O sea que yo lo he utilizado para un nivel de datos quizá no suficiente como para sacarle todo el jugo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se llama la charla Full Metal Mongo? Primera pregunta. Pues porque la que hice el año pasado era de una peli de Kubrick y esta también, ¿vale? Simplemente por eso. Entonces, a ver, dejamos. Va a ser un rollo tener que venirme hasta aquí, pero es que no funciona el control remoto. Vale. Entonces, bueno, antes de empezar, quería decir eso, que si tenéis un portátil lo podéis tener acceso a él mejor, porque va a ser algo más divertido. Tengo puestas algunas sesiones que son de cacharrear un poco, ¿no? Para probar cosas un poco más de primera mano. Entonces, bueno, si no lo tenéis, pues intentar buscar un compañero aquí al lado o algo así, ¿no? Entonces, MongoDB, ¿pues qué es? Eso sí que todos lo sabéis, una base de datos no relacional, o como se llama, dice también no SQL, pero bueno, ahora vemos un poco de tecnología. Entonces, viene de esa palabra, de mongus, que si la traduciéramos al castellano sería algo así como cojo de B o algo así, ¿no? Es como una mezcla entre monstruoso y tremendo, pues no sé, ¿cómo la llamaríais vosotros? Cojo. Entonces, bueno, es no SQL, de código abierto, podéis encontrar el código que está viendo el C++ aquí. Y bueno, aquí, por dar un poco de perspectiva, ¿en qué empresas se está utilizando? Esto está un poco desactualizado desde el año pasado, pero bueno, hay, digamos, algunos de los grandes jugadores que sí que lo usan, ¿no? No quizá para dar soporte entero al producto, sino una pequeña parte del producto que ofrece, pero bueno, yo que sé, empresas como GitHub o Foursquare, por ejemplo, Foursquare sí que lo utiliza a nivel más básico. Te aparta de poner el CER. El CER también lo utiliza. No lo sabía. Y un poco cositas que vamos a ver qué nos da tiempo a ver, algunas pasaremos más lento, otras más rápido, pero intentaré que no sea muy rollo, ¿vale? Entonces empezamos un poco por básico, por qué nació este proyecto y terminología. La shell de Mongo, y ahí es donde cacharrearemos un poco al principio. Veremos cómo se hace pues, la gestión de datos, de insertar, actualizar, borrar, hacer consultas, el framework de agregación, ¿vale? Que es para hacer también consultas, digamos, lo similar o lo que en SQL es el group by, pues aquí se hace con un framework. Igual MapReduce, también para hacer consultas más complejas y distribuidas a través de distintas máquinas. Luego veremos unas pinceladas de cómo se diseña un esquema de base de datos, que aunque sea una base de datos esquemales, sin esquema, es mentira, en realidad sí que tiene un esquema, ¿vale? Lo que pasa es que no se dice en ningún sitio. Veremos un poco de índices, ¿vale? Esto pues igual, si conocéis cómo funcionan en base de datos SQL, pues similar. Y cómo se hacen aquí, cómo se crean, cuándo conviene usarlos, qué índices utilizar para optimizar ciertas consultas. Veremos ejemplos breves, porque igual, hasta donde nos dé tiempo en 2 horas. Pequeñas pinceladas de administración, pues crear un backup o temas de seguridad. Y luego, las dos cosas así un poco más avanzadas, que bueno, veremos a ver si se caen o no, que para esto no he propuesto ninguna actividad hands-on o a mano, o sea, para hacer cosas, para cacharrear, porque sí que se tarda bastante más en hacer estas cosas, ¿vale? Cacharreando. Pero bueno, se puede, digamos que hay documentación suficiente para poder hacerlo, que son los replica sets, o sea, los conjuntos de réplicas, para tener, bueno, pues tener varias máquinas en paralelo que te sirven, por si se cae una, que las otras estén de backup y tal.
y sharing, que es pues, repartir la carga de datos en distintas máquinas. Y es de forma horizontal, es decir, la típica tabla SQL de datos, en vez de meter en esta máquina 2 campos y en esta otros 2, meto filas enteras en esta y filas enteras en esta otra, ¿vale? Eso es horizontal. Luego lo veremos un poquillo más en detalle. ¿Alguna duda hasta ahora? Pues vamos a la parte de terminología. Y bueno, ya lo he adelantado un poco antes, que se llama, bueno, digamos que está de moda o como sea el término no SQL. Y dices que no SQL, pues no sé, un perro es no SQL, o no sé, una ventana es no SQL, vale, puede ser cualquier cosa. Lo mismo, esquemaless significa que no tiene esquema, pero en realidad sí tienes un esquema. Aunque tú no definas explícitamente que en una colección se van a meter estos datos, tú al final los datos que vas a meter van a tener una cierta estructura. Y bueno, lo que pongo aquí pues, es un esquema, que es un esquema flexible, pero es un esquema. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que ya, si no de momento, pues según vayamos avanzando se entiende. ¿Vale? Porque vamos a empezar, digamos, desde muy básico. Entonces, ¿dónde quiere situarse MongoDB dentro de la llamada base de datos no SQL? Pues donde ellos quieren situarse, ¿vale? Es en ese punto. Es decir, en un punto donde todavía pueden escalar, pero ofrecen bastantes funcionalidades, ¿vale? Entonces la idea es que bases de datos relacionales ofrecen muchas más funcionalidades como transacciones o otra serie de cosas, pero por ejemplo MongoDB eso no lo ofrece para poner motivos para poder ser más escalable, ¿vale? Entonces aquí en este espectro, pues aquí estaría Memcache y las no SQL que van teniendo más características hasta un punto, ellos quieren situarse en un punto donde ofrecen el máximo de características, pero aún así siendo escalable. ¿Vale? Bueno, antes de seguir, hay dos personas que han venido. Antes es que nos hemos presentado todos, entonces, si os presentáis así nos conocemos todos un poquito. Vale, caballero. Sí. Pues, primero por mi caso, porque no es mi idioma, y yo soy ingeniero y trabajo como empresa de desarrollo de Neurotolution. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, o sea, ¿qué preguntas en general? ¿Por qué te interesa? Que me interesan porque yo nunca he utilizado MySQL y PostgreSQL, y esa tecnología me interesa porque lo que utilizo en su traducción son bases de datos muy simples, y es lógico que me puede interesar analizar este tipo de datos muy sobre. Muy bien, gracias. Me llamo Laura y no soy No pasa nada. No, simplemente que por qué has venido, nada más. O sea, ¿por qué te interesa aprender esto? porque no encontramos un base de datos y la SQL, Atlas y tal, cuando ver las... Muy bien. O sea, que también empiezas de cero, de Sí, muy poquito. eso es la verdad. Fenomenal. Bueno, pues seguimos entonces con la parte de temas básicos. Entonces, ¿qué formato de datos se guardan en MongoDB? Pues el formato de datos es JSON, que son JSON, que si no lo conocéis ahora en la siguiente transparencia lo introdujo, pero binario, es decir, codificado binario. ¿Qué características positivas da utilizar JSON? Pues que son, digamos que las cabeceras no son muy grandes, que se atravesan fácilmente y que es eficiente tanto al codificar, guardarlo, como a acceder a esto. Entonces, bueno, supongo que ya lo conozco. ¿Quién no conoce JSON? No. Vale. Entonces, bueno, JSON es, creo que es JavaScript, Object Notation o algo así, que es cómo se definen objetos en JavaScript, ¿vale? Entonces, está compuesto de claves, o sea, de pares clave-valor,
Dentro de estas llaves pues se define, en este caso, el ID, y este es el valor, el name, 2 puntos, este es el valor, y los valores pues, pueden ser desde enteros hasta cadenas de texto, objetos, como por ejemplo un de tipo fecha, o el del ID, o también en MongoDB se permite tener arrays. ¿Vale? En un campo se puede tener un array que a su vez puede tener dentro o cadenas de caracteres, o números, o subdocumentos, si queremos. ¿Vale? Y bueno, debajo pongo que si normalmente, bueno, pues ahora te presentas también, Sergio. Que por defecto el driver que utilicemos para conectarnos a Mongo, si no le especificamos un ID, pues va a poner 24 caracteres hexadecimales que él considere oportuno. ¿Vale? Pues, te puedes presentar si quién eres y por qué has venido. Es que lo han hecho todos. ¿Y sabes algo? No. Entonces, bueno, aquí ya veis los que, bueno, ¿quién de aquí conoce bases de datos SQL? ¿Sí? Vale, ¿quién no? Vale, bien. Vale, pues entonces, es que iba a compararlo con SQL, entonces si no sabéis SQL, pues es difícil. Entonces, en SQL esto se puede hacer igual, ¿vale? Es decir, aquí me guardo una fecha, aquí guardo lo que sea, pero lo del array y tener sus documentos no, ¿vale? Y es una de las características de cuál es el formato de MongoDB respecto al de una base de datos SQL. Vale, entonces, seguimos con la terminología. Entonces, tenemos una base de datos en Mongo y en vez de haber tablas, aquí hay colecciones, ¿vale? Que son colecciones de documentos. Un documento es lo que habéis visto en la transparencia anterior, ¿vale? Un objeto de eso. Entonces, en una colección, pues simplemente lo que tenemos es un listado de documentos. Y es así de simple. ¿Vale? ¿Por qué decía antes que el esquema, o sea, que no hay que el esquema es implícito? Porque yo ahí voy a guardar documentos y yo puedo guardar el documento que quiera, ¿vale? Pero luego, para poder acceder a los datos, van a tener que tener cierto orden para que yo pueda acceder a ellos, ¿vale? Bueno, no me voy a liar y yo creo que se entiende mejor aquí. Entonces es flexible, es decir, en cualquier momento yo puedo decir que ¿vale? Puedo guardar este objeto, vamos a llamarlo ya a partir de ahora documento, que tenga un nombre y un y luego puedo guardar otro que tenga solamente el nombre o incluso uno que no sé. ¿Vale? Y todos estos estarían en la misma colección, ¿vale? Pero luego, para acceder a los datos, si yo digo que me dé todos los que su nombre sea Luis, pues va a poder acceder a este, pero a este lo normal es tenerlo en una colección diferente, porque es un tipo de datos diferente. ¿Vale? Aunque digamos que la tecnología o la forma de trabajar con los datos lo permite, al final en la práctica en las colecciones hay tipos de datos homogéneos, ¿vale? Muy parecidos. Entonces, por eso digo que es flexible, no hay una estructura fija. Nunca vas a tener que hacer un alter table para añadir un campo, borrar un campo o lo que sea, modificar el nombre de un campo. No hace falta definir, crear decir, voy a crear una nueva colección. Simplemente, la primera vez que inserto un documento, pues se crea, ¿vale? Tanto la colección como la base de datos. Yo digo, en esta base de datos voy a crear esta colección que tiene este documento. Pues ya se crea todo el tiempo, ¿vale? No hace falta. Y luego hay un tipo especial de colecciones, que son, digamos, colecciones capadas, que tienen un tamaño fijo. Es decir, en memoria, pues van de aquí hasta aquí. Y cuando se completa este, pues empieza a machacar datos por el principio. Que son, pues,
un tipo de colecciones especiales que se utilizan para cosas específicas que vamos a ver cómo pasa. Entonces, caballero, que me ha llegado ahora, ¿te puedes presentar y decir por qué has venido? Bueno, pues me llamo Javier y he venido porque os vi en varios puntos que pusisteis un aviso de que... Sí, pero ¿por qué te interesa? Y mi interés concreto es porque ya llevaba tiempo queriendo acercarme a las bases de datos no orientadas a no SQL y bueno, pues sí, paso por una introducción. Fenomenal. Lo que acabas de decir sería como cuando ocurre con filas colinas, que las primeras en entrar en la pila son las últimas en salir. No he comparado con pilas ni nada, ¿vale? He comparado con bases de datos SQL. Vale. No ninguna estructura de datos. Entonces, documentos. Vale, pues esto es un documento, son JSON, tienen un campo _id que es único, ¿vale? Y este siempre es único para la colección. Si no lo, como dije antes, si no lo definimos específicamente, el driver pondrá uno único por nosotros. Luego, como he dicho antes, pues el resto de datos puede ser numérico, una cadena o una fecha, o lo que es más interesante, arrays y subdocumentos, ¿vale? Que es lo que lo hace diferente y más flexible respecto a una tabla SQL. Vale, pues por poner un poco, pues eso, la comparativa de tecnología, pues una base de datos por ejemplo, MySQL es una base de datos en Mongo, lo que aquí es una tabla es lo similar a una colección, un índice es un índice, una fila es un documento JSON, que bueno, en realidad es JSON porque es binario, pero bueno, vamos a decir JSON, ¿vale? Para simplificar. Una columna pues es un campo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo tenéis. Cuando en una base de datos SQL se hace join, pues en Mongo no hay joins. Entonces lo que se hace es o embeber, es decir, o embebo en un subdocumento o enlazo, que ahora veremos. Y lo que viene siendo una primary key es ese campo _id. Y como dice también en la introducción, lo que es como se hace el group by en SQL, pues aquí utilizamos el framework de agregación o el MapReduce. Bueno, entonces, seguimos con cosas básicas. El puerto por defecto es S27717. Al menos antes de la versión 2.2 la autenticación era opcional, es decir, si tú lo ponías corriendo por ahí en una máquina, podías acceder sin autenticarse, ¿vale? Accedías directamente. Creo que desde la 2.2 ya solamente puedes acceder directamente si estás en la misma máquina, lo cual no está mal. Por defecto los datos se guardan ahí. Y bueno, tiene modo de funcionamiento para réplica automática y fallos automáticos, que es lo que veremos al final del todo. Vale, entonces hay drivers soportados para un montón de lenguajes. Yo personalmente solamente he probado el de JavaScript en Node y PyMongo de Python. Y hay otros soportados o que están mantenidos por la comunidad. Estos de aquí. Y está la documentación de los drivers, la podéis hacer ahí en API mongodb.org, que normalmente está bastante actualizado. Entonces, desde nuestro programa, ¿cómo accedemos a un MongoDB, que es el demonio, ¿no? del servidor de Mongo? Pues con una URL de este estilo, nombre, password, con puerto, base de datos, hola, y opciones. Como dije, esto era opcional, al menos hasta los 2, luego de ahí en adelante ya no. Este es un puesto por defecto. Por defecto se conecta a la base de datos admin, si no decimos ninguna, y podemos poner clave, o sea, pares clave valor para indicar opciones de conexión.
conexión que se autorreconecte o cosas. Ya, yo creo que empezamos, ¿vale? La MongoShell. Y ya, cada vez que veis ahí una manita azul, es que vamos a hacer algo con el ordenador. Entonces, pues nada, sí. Bueno, lo primero de todo, ¿tenéis instalado Mongo? ¿Sí? ¿Los que tenéis aquí el ordenador? ¿Tenéis instalado? Bueno, por cierto, te presento. ¿Te puedes presentar? Es que no nos hemos presentado todos. Perdón. No tenemos nada. Sí. ¿Y por qué has venido? Hola, buenas tardes. Yo soy José Manuel de Carrasco. Vengo de MSL Technology. Bueno, en mi empresa debemos empezar a utilizar bases de datos no SQL. Y bueno, esta es una primera toma de contacto para empezar a aprender y para intentar incorporarlo a uno de los productos de los que trabajamos. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues nada. Si lo tenéis instalado, por favor. Bueno, ¿quiénes tienen portátil y no lo tienen instalado? Es que va a ser un poco rollo si no habéis traído el portátil. Bueno, lo estáis instalando, ¿sabes cómo se hace? Creo que lo puse en el... Me imagino que tendrá algún paquete, o sea, yo tengo Ubuntu, me imagino que tendrá un paquete. Sí, exacto. Creo que se llama Mongo directamente. O Mongo debe ser de... Vale, entonces, para probar un poco, lanzar los que ya lo tenéis instalado, bueno, ahí en el iPad está un poco complicado. Lanzar el demonio, el servidor. Si lo hacéis con --for, pues se ejecuta en background. Y luego entramos en la shell poniendo Mongo, ¿vale? Que poniendo Mongo directamente, pues se conecta a la máquina local, en el puerto por defecto, a la base de datos de test y no sé qué. Lo podéis ir haciendo y así vamos a sacar un poquito. Yo creo que lo mostraré yo también aquí porque creo que hay mucha gente que no tiene portátil. Y entonces, bueno, lo que íbamos a probar a hacer era pues utilizar estos comandos, ¿vale? Console.db, pues te muestra qué base de datos tienes. Por defecto, pues será una de test y la de admin. Perdón, antes de continuar, ¿aquí nunca finalizas con punto y coma? No. No estás en la shell y simplemente tecleas comandos y los ejecutas cuando das ahí. Con use y el nombre de una de esas bases de datos, pues empezamos a utilizar una de esas. Con show collections, en la base de datos actual, da un listado de las colecciones. Y con show user, también de la base de datos actual, ver qué usuarios tiene creados. ¿Vale? No sé si cómo hacerlo yo. También, quizá, como nos vamos un poco fastidiados, pues luego hacemos, digamos, pongo allí mi consola para luego más adelante, para alguna cosilla un poquillo más complicada, ¿vale? Porque esto es bastante simple. ¿Habéis todos los que tenéis portátil habéis conseguido hacerlo? ¿Habéis podido, por lo menos, teclear ese par de comandos para ver qué colecciones tenéis creadas y tal? Vale. Entonces, ¿sabríais crear una colección? No. Es que no hace falta. O sea, la respuesta es no hace falta. Os he dicho antes que no hace falta crear ni bases de datos ni las colecciones. Es decir, que simplemente al hacer el primer insert, pues se crea. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí digo use una base de datos que no existe y ahí inserto un documento en una colección que tampoco existe, pues se me va a crear tanto la base de datos. Entonces, ¿cómo se insertan cosas? Pues estáis ahí en la consola y hacéis un db. El nombre de la colección, insert y luego el documento que vamos a insertar. Como os estáis conectando desde la consola tiene su propia conexión con el servidor. Entonces, si no le dais un _id con este nombre, pues él os creará uno. ¿Vale? Y bueno, por ejemplo, pues eso, nombre, fecha, poner el nombre, otro nombre, tal,
y podemos tener un array con subdocumento. Ana le he puesto porque como viene siempre. Perdona, pero el ID que has dicho que se crea, ¿eso Sí. es donde lo...? Eso, si no le damos ninguno, se crea uno que sea único. Como el ID tiene que ser para la único, máquina. único en ese servidor. ¿Vale? O sea, en esa colección. Perdón. Tiene que ser único en la colección. Entonces, si no le damos ninguno, pues se creará. Bueno, de hecho, vamos a hacer papel para ver. ¿Se ve? ¿Más o menos? ¿El tamaño de letra es? ¿Se ve? Yo creo que si lo amplías un poquito mejor. ¿Sí? ¿Más? ¿Vale? Sí. Entonces, ¿vale? Aquí vemos qué base de datos tengo, ¿vale? Y el tamaño. Por ejemplo, vamos a usar esta que se llama 1. Si mostramos, vemos que hay una colección de cursos y el system.indexes es donde se guardan los índices que se crean, que también veremos más adelante. Entonces, si yo aquí digo db. Y le pongo Son 2 comillas. ¿vale? Vemos que se me ha creado esa colección que no existía, ¿vale? Voy a adelantar un poco, pero si hacemos db.find, y muestra todo. Y ese es el objeto, y veis que el ID se ha creado un ID único para esa colección, que lo crea el driver, ¿vale? Este de aquí abajo. ¿Por qué funciona esto así? Porque si nosotros en realidad en esa colección tenemos algún campo que sabemos que va a ser único, pues utilizamos el nuestro. Si no tenemos ninguno, pues dejamos que se encargue el propio driver de crearlo. ¿Vale? ¿Siempre te lo va a crear o siempre te crea...? O sea, el _id siempre tiene que existir. Tiene que ser único en la colección. Si no lo creas tú, te lo crea el driver. Si defines tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, alumnos de la universidad, todos tienen un NIA único, pues yo puedo utilizar como _id el NIA como un campo que luego me va a servir para buscar. Que por cierto, siempre se crea, también estoy adelantando un poco, pero bueno, de ese campo único siempre hay un índice, ¿vale? Sí. Una preguntilla es un poco chorrada, pero Sí. un poco falta. ¿No tiene algún autocompletar o hay algún plugin o algo que se puede instalar en Mongo? Por ejemplo, el típico use, a veces te confundes y pones una letra mal del nombre de la base de datos y la estás creando nueva, y tienes que borrarla o... Sí. Autocompletar. O sea, dices en la shell, en el Mongo Sí, shell. mientras estás escribiendo los comandos, lo mismo Pues, que... hombre, yo si aquí pongo db. Y pongo una e y voy al tabulador, pues me autocompleta. Ah, o sea que sí funciona, vale, sí. Vale, no, pero casualmente las Mongo que utilizar yo no Por ejemplo, igual es por la versión. el use, yo qué sé, esto se llama, el use no autocompleta. Vale, o sea que depende de cuál es el comando. Pero el resto de comandos db. Vale, vale. Bueno, seguimos. El valor que te da de objeto ID, que te lo da en hexadecimal, Sí. ¿eso es la basura que tiene metido o la dirección que tiene? Eso es un identificador único para ese documento en la colección. Y te lo muestra en hexadecimal. Te lo muestra porque sí, porque es hexadecimal. Perdona. Aquí has puesto tú full metal mongo con Sí. comillas simples. En cambio, Sí. el ejemplo lo has puesto con comillas dobles. Te Pues lo digo yo porque creo que se puede hacer de cualquier manera. es que yo lo intento hacer con comillas simples y me da error. Pues no, se puede hacer de cualquier manera. ¿Vale? La SES te deja, o sea, la SES que tiene su propio driver te deja hacerlo. Pues entonces, seguimos con cómo
cómo consultamos los datos, ¿vale? Para que tengáis un poco, digamos, las cosas básicas para ver cómo funciona. Entonces vamos a probar ejemplos de una pequeña colección que serían los cursos de esta jornada de cursos, ¿no? Que tendrían pues el nombre, tendrían que gente así, una colección de, o sea, un array con subdocumentos que serían uno por cada asistente, bueno, como el primer ejemplo de JSON. ¿Vale? Entonces, vamos a ir diciendo con consultas que querríamos hacer en una aplicación que utilizase esta base de datos y vamos a ver cómo sería. Bueno, más adelante veremos otros ejemplos, pero si os interesa conocer un ejemplo de aplicación concreto, como luego haremos un ejemplo de cómo se diseña un esquema, pues hacemos un esquema de eso y vemos cómo sería la cosa. Entonces, para consultar, si ponemos find y no le pasamos ningún parámetro, pues devolvería todos los de la colección. Entonces db punto, el nombre de la colección, que tiene que estar en la base de datos actual, find, y si no le paso nada, me devuelve todos, y luego aquí le paso un objeto, JSON, similar a estos de aquí, que es la propia consulta, ¿vale? Entonces lo que va a buscar es matching entre este objeto que yo le paso y todos los que hay en la colección. En este caso me estoy diciendo que me dé todos los documentos de la colección Wool cuyo nombre sea Full Metal Mongo, ¿vale? Entonces, vamos a que por cierto, bueno, estoy adelantando, pero si os descargáis aquí en esa URL he puesto esa base de datos de curso para que la podáis importar con ese comando de ahí, ¿vale? Mongo import -db Wool menos collection, el nombre de la colección, que por ejemplo puede ser cursi, y pasándole ese JSON, ¿vale? Que lo podéis descargar de ahí, hacéis un import inicial y así podemos trabajar todos con datos, ¿vale? Ahora llegamos a eso. De momento vamos a ver ejemplillos y ya llegamos. Entonces aquí con este me daría otra vez el documento cuyo nombre sea Full Metal Mongo. En este caso estoy accediendo a todos los cursos que asiste Ana. Entonces si os dais cuenta aquí, bueno, aquí me faltarían comillas. Puedo también hacer una query, o sea una consulta, a través de un subdocumento. En este caso, atendan, si os fijáis en, bueno, si pongo aquí un ejemplo, pero bueno, era un array, entonces puedo hacer consultas sobre un campo de los subdocumentos que están en ese array. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente con el operador punto accedo a subdocumento. Tiene subdocumentos con name, y aquí los campos. ¿Vale? ¿Se entiende cómo se hacen consultas? Entonces aquí puedo hacer una consulta sobre este campo name que está en un subdocumento. ¿Cómo lo hago? Pongo
attendance, el nombre del campo del array, punto name. Y así accederé a todos los cursos, o sea, todos los documentos, bueno, como son cursos, pero bueno, me dará todos los documentos de la colección GUL que su attendance.name, es decir, que el nombre de uno de sus asistentes sea. ¿Vale? ¿Se entiende esa consulta? Una pregunta, ¿Sí? que no sé si a lo mejor lo has contado. Si, por ejemplo, quizá los cursos que tienen la palabra Mongo, nada más, ¿se podría hacer algo? No que sea el nombre completo, se puede utilizar expresiones regulares, por ejemplo. ¿No? Sí, por ahí. sí. Vale. Pero ahora lo vemos, Vale. Vale, luego, entonces, este primer documento que le paso es la consulta, pero le puedo pasar un segundo documento para decirle qué campo quiero que me devuelva. Es decir, lo que en el SQL se hace select tal, ¿vale? Pues ese tal, si ponemos asterisco es como si no le pasáramos este de objeto de aquí. Si le pasamos este de aquí, nos va a devolver el _id y el nombre, en este caso. Si queremos que no nos devuelva el _id, pues ponemos _id 2.0. ¿Vale? Entonces aquí pondríamos 2.1 a los que queremos que nos devuelva. ¿Se entiende? ¿Algún ejemplo? Es decir, si en este caso quiero que solamente me devuelva el name y el presente, pues aquí tendría que poner name 2.1, presente 2.1. ¿Vale? Y seguimos. Ordenar. Ordenar. Después de la consulta, pues igual. Dentro del find podemos pasar el primer parámetro de la consulta, el segundo que es la selección de campos, y luego podemos hacer un sort y de la misma forma decir por qué campos queremos que se nos ordene. Este campo, en este caso estaré ordenando por campo, por nombre, ascendente. ¿Vale? Si pongo -1 será descendiente. Puedo usar limit para limitarlo, solamente quiero que me dé 5, y también puedo saltar con el key. ¿Vale? Entonces, me devuelve todo, me salto 2, limito a 5 porque la paginación que tengo en la pantalla es de 5 y tal. Y con find one me da solamente el primero. O sea, me va a dar solamente el primer documento que cumpla la consulta. ¿Se entiende? El script ese sería para paginar, por ejemplo. Por ejemplo, para paginar, sí. O sea, siempre nos va a devolver todos los elementos en el mismo orden. Si hacemos una segunda llamada, van a ser todos los mismos elementos en el mismo orden, solo que el trozo que queramos nosotros. Exacto, o sea, el orden puede ser que lo determines tú porque hayas utilizado también sort, ¿vale? Si no, por defecto te lo devuelve en el orden natural de inserción. ¿Vale? Gracias. Más cosas. Operadores, otro tipo de operadores que ahora vemos más adelante son este LT, que es lower than. Entonces, esto me devolverá todos los cursos, o sea, sí, todos los cursos que tengan al menos un asistente con la edad menor que 18. ¿Qué os parece la forma de indicar esto? Pues queda un poco feo, ¿no? A mí tampoco me gusta. Pero, o sea, tener que crearte, para hacer un age menor que 18, pues tener que crearte un subdocumento aquí con ese especial LT 2.18, queda feo, pero bueno, al final te acostumbras. Vale, y luego otro ejemplo típico es que sea mayor que una fecha y menor que otra. ¿Vale? Tipo, objeto date, esto es igual que en JavaScript, ¿vale? 2012, el mes, este sería abril, entre el 8 y el 10. Más ejemplos. Pues como tenemos arrays y subdocumentos, por defecto, si yo hago una consulta que pusiera
la que hemos visto antes, attendance.name, .ana, me devolvería todos los cursos en los que al menos un asistente se llamase Ana. Si quiero que sean Ana y Pedro, ambos, pues, vale, en este caso lo que hace es, tanto los que se llamen, o sea, que tengan una que se llame Ana o Pedro o los dos, ¿vale? Entonces, y que ahora vemos, tengo luego un par de transparencias con estos operadores especiales, empiezan por $. Entonces, pues nada, sobre attendance.name hago una consulta, cualquiera que en ese array tenga y aquí le especifico un array donde indico las posibilidades. No sé, lo he explicado fatal, pero de verdad, haciéndolo se ve más o menos, ¿vale? De hecho, como ahora lo vamos a hacer, pues ya está. Y luego otro tipo de carácter especial de búsqueda o función especial de búsqueda es este size, pues en este me devolverá los que tienen un número de asistentes igual a 10. Es decir, el tamaño de ese array es 10. Pero yo veo que cuando pones $size, eso son funciones que tiene Google, pero se pueden crear nuevas funciones. O sea, estos son operadores. Son operadores, pero se pueden crear procedimientos almacenados o funciones. Procedimientos almacenados. ¿Para hacer el qué? O sea, pongo un ejemplo de qué quieres hacer. Eso mismo que habíamos visto, el mayor que, pues crearte una función tú que no. Tú puedes crearte. Pases dos valores y te digas. Sí, tú puedes crearte funciones JavaScript, ¿vale? Entonces, al arrancarlas, bueno, ahí en la shell o desde tu aplicación Java o Python o lo que sea, desde la shell tú puedes hacer Mongo y aquí la cadena de conexión si no pones nada de esa local, y si tú aquí le indicas un nombre de un fichero JS, se le ejecuta al entrar ahí. Entonces todas las funciones JS que tengas ahí las vas a poder utilizar en la shell. Cuando habéis dicho procedimientos almacenados, ¿os referís a las listas sanitarias o no? No, a procedimientos almacenados, o sea, a funciones que tú quieres ejecutar de vez en cuando. Como en SQL, que ejecutas una función cada vez que... Vale. Una automatización de funciones. Pero estos, lo que sea de aquí son operadores que te da el propio gestor de base de datos, ¿vale? Luego tú puedes, de hecho desde la shell, ejecutas JavaScript, puedes hacer lo que quieras. JavaScript, hago una consulta, le meto una variable, toco los valores que sean, los guardo, estos operadores los paso así rápido por encima porque es un rollo, pero el in este que hemos visto antes, not in, pues que no esté en. All, este sí que, o sea, como por defecto, cuando digo, cuando hago una query sobre un array, con que esté o sea, en el caso de que ponga a Pepe, me va a devolver todos que al menos tengan a Pepe, ¿vale? Cuando le digo all, y le digo que todo esto sea solo Pepe, es decir, que haya el único documento que sea Pepe, ¿vale? Es como que haga matching exacto. El mayor que menor que, no igual. Este de aquí, no me acuerdo muy bien, el match es para hacer condiciones en su documento. Bueno, luego lo probamos así. Que exista cierto campo, expresión regular, lo que habíamos dicho, con regex, ponemos una expresión regular y la aplica sobre ese campo. Natural, que es comprueba en el orden natural en el de inserción y se pueden hacer cosas como poner mayúsculas, minúsculas, pero bueno, yo creo que esto, si se pone una expresión regular que funcione, pues no hace falta irse a lowercase, lowercase y cosas así. Más ejemplos. Vale, este sum, se utiliza pero en el framework de agregación que vemos después, igual sobre un campo, pues suma 1, o bueno, suma el valor que le digas, AVG pues hace la media, puedes calcular mínimos máximos, pero bueno, esos se utilizan en el de agregación y veremos ejemplos de ellos. Push nos sirve para insertar un valor en un array, ¿vale? Un array que ya existe.
el add to set es igual que el push, pero si ese que vas a meter tú ya existe, no lo mete, en este le mete aunque sea duplicado, en este lo añades a un set que tiene valores únicos y aquí compruebas contra el primero contra el último. Todas estas de aquí lo veremos mejor con el framework de aplicación, ¿vale? No queréis así perdidos, que de verdad que se va a meter. Vale, explico cómo se hace un update, cómo se borra y ya nos ponemos a cacharrear un poquito, ¿vale? Y además justo yo creo que se pasa la primera hora. Vale, entonces, desde la shell puedo llamar a shell sobre un objeto JSON que si ya existe, si tiene un ID que ya existe, va a actualizarlo. Si no tiene ID o tiene un ID que no existe, un bajo ID siempre me refiero, crea uno nuevo, ¿vale? Es como lo llaman upsell, o sea, inserta si no existe, actualiza si existe, inserta si no existe. Y luego los update, que pueden ser, en este caso, el primero, o sea, se le pasan dos documentos. El primero para indicar la consulta y el segundo para ver qué modificación se hace sobre ese documento. Entonces, en este caso está buscando el curso que se llama Crafty y está en el presente, que era el campo donde ponía el ponente, está haciendo un set de este array de aquí, ¿vale? Estoy metiendo ahí un array. En este otro caso, pues, hago una consulta del curso que se llama MongoDB y a los asistentes, que es una raya, le hago un push, le añado un documento nuevo que sea pp con h10. Estos son los tipos de modificaciones. Por defecto no son múltiples, es decir, si esta consulta da muchos resultados, solamente se va a aplicar esto sobre el primero. Si queremos que se aplique sobre todos, tenemos que ponerle un parámetro a este update, multi igual, o sea, después de este y esto, aquí pondría un multi igual a todo, ¿vale? Si haces un insert con dos IDs, o sea, con un ID que ya existe, entiendo que falla. Exacto. Vale, y luego si quieres hacer, por ejemplo, una consulta múltiple, no sé si lo he explicado ya cuando me has listado, tendrías que hacer detrás de Crafty, en ese caso, por ejemplo, una coma, el nombre del campo que quieres consultar y la condición, ¿entiendes? O sea, si quieres que por name Crafty y además otra condición. Sí, exactamente. Claro. Si son varias condiciones, en este primer documento Eso es lo que marca es el que marca la búsqueda. Y el segundo documento es el que marca qué tipo de actualización hago sobre los gráficos. Y es solamente sobre el primer resultado de la consulta. Si no hay resultado, o sea, si hay varios resultados, solo lo voy a hacer sobre el primero, a no ser que yo ponga el multi, ¿vale? El parámetro multi. Y este es un find and modify, que es otra función que existe pero que no se usa mucho, así que voy a pasar de ella. Y la de borrar, pues, si entráis y hacéis algo tan simple como esto desde la shell, debe dar remove, paréntesis, o cargáis la colección entera. Probarlo si queréis. No hay, hacer un backup primero. Y si le pasamos igual, si le pasamos me sale objeto, un documento, pues este va a indicar la consulta. Entonces, borrará todos los que el ponente sea. Y este por defecto sí es multi. Entonces, el de arriba, remove span, sería un get tree y el de abajo sería un simple get, ¿no? El primero, el de arriba borra toda la colección entera. Borra el árbol entero. La colección. Y el segundo hace una búsqueda y borra los resultados de la búsqueda. Vale, y estas son varias cosillas de. Vale, entonces las posibles formas de hacer una referencia a otra colección serían, en este caso, hago una consulta. Hago un find one y lo guardo en esa variable, ¿vale?
yo después, bueno, y este es el resultado de la consulta. Bueno, si yo luego después hago un find a través del ID, ¿vale? Es una forma que tengo para poder referenciar un ID que está en esta colección de book members sobre esta de cursos. ¿Vale? Es decir, guardo el mismo ID, por ejemplo, y tendría, vale, aquí me estoy imaginando un array de asistentes donde solamente tenga el guión bajo ID. Es decir, sería esto de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí había decidido los asistentes embeberlos en esta otra colección, ¿vale? Si los asistentes tienen entidad suficiente como para que yo decida crear una colección solo de asistentes, aquí puedo acceder a ellos. Entonces es un array de, pues aquí, otro y otro y otro, ¿vale? Que harían referencia al guión bajo ID de esta otra colección de asistentes, de personas, de book members. ¿Vale? No se ha entendido, ¿no? ¿Sí? Vale. Vale, entonces, eso en la parte de cómo diseñar un esquema lo vamos a ver más adelante. Pero en el esquema que teníamos hasta ahora habíamos decidido que dentro de asistentes íbamos a embeber documentos, cada uno correspondiente a una persona, ¿vale? Entonces, si yo asisto a esta charla, pero también asisto a la que viene después, pues yo estaría en ambos documentos, es decir, estaría duplicado. Hay aquí uno que se llamase nombre IRRA y edad tal, tanto aquí como en el otro, como la de la otra, la correspondiente a la otra, el documento correspondiente a la charla de después. ¿Vale? Si yo por criterio de diseño decido que no voy a embeber porque voy a tener demasiados datos duplicados en este caso y tal, y no sé, voy a querer una cantidad grande de datos de los asistentes, ¿vale? Entonces pues decido que en vez de tener los 6 duplicados, voy a crear una colección nueva solamente de asistentes. Entonces lo que haré será, pues aquí guardarlo, y cada uno tendrá un guión bajo ID, y aquí en este array, en vez de guardar la información de los asistentes, solo guardaré el guión bajo ID, que hará referencia allí. Y la otra es hacer, o sea, ¿cómo puedo acceder sin haber hecho una consulta antes? Sería crear un nuevo DBREC, que es básicamente referencia a la otra colección. Entonces es a la colección book member con este ID. Lo vemos por delante. Entonces, manita azul. Entonces yo creo que aquí es buen momento, si queréis paramos 5 minutillos, os bajáis esos datos, los importáis y ahora seguimos y ya vamos haciendo consultas. ¿Puedo preguntar en esta página web que has puesto te aparecen ejemplos hechos? No, en esa página que he puesto hay un archivo .json que es una colección, ¿vale? Con datos, para que los importéis en vuestra instalación de MongoDB y ahora podamos jugar y hacer consultas. Ah, vale, entonces es una base de datos que se ¿no? Sí, vale. Una colección. Pero en la anterior página web que aparecía, que era la de MongoDB, que sí, no me ha dado tiempo de verla. Sí, la de API, ahí te viene toda la documentación de los drivers. Entonces ahí te aparece toda la documentación, Sí. aparece sobre MongoDB y también te aparece la explicación de las expresiones de MongoDB, las que acabas de explicar. O sea, esa viene en la documentación oficial, que es mongodb.org, me parece, pero concretamente en el subdominio api.mongodb.org, ahí está la información de todos los drivers, ¿vale? Te vas a DC o a la que utilices y ahí te viene que funciona. Está en slides. Ahora pongo la... Luego cuando puedas
la web